yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de nosotros esta semana hemos atendido pacientes con dolor lumbar? Levantemos la mano. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y si les pregunto todavía, ¿cuántos pacientes con dolor lumbar han visto en su carrera de fisioterapeuta? Incluso si tienen mucha o poca experiencia, fácil, han visto más de 2 pacientes con dolor lumbar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo abordan a esos pacientes? Si yo dividiera, por ejemplo, en esta ocasión a la sala en el grupo A, B y C, y les preguntara quizás de manera individual cómo lo hacen, quizás algunos de ustedes me digan, bueno, es que yo los abordo con ejercicio terapéutico. Y quizás otro porcentaje diga, bueno, no, es que yo utilizo terapia manual. Otros quizás digan, bueno, es que yo utilizo más electroterapia. Pero si notan, la respuesta es muy variable. ¿Por qué? ¿No se supone que si el paciente tiene un mismo problema, el abordaje debería ser parecido? Incluso al menos al inicio. ¿Por qué decimos esto? Miren, este tipo de situaciones en las que tenemos pacientes con lumbalgia típica, debemos de reconocer alguna terminología básica que nos va a ayudar a entender el tratamiento más adecuado que necesitan los pacientes con este tipo de características. Por ejemplo, si ustedes googlean de manera rápida y ponen lumbalgia, les va a dar una definición muy simple. Inclusive en la OMS, por ejemplo, nos dan una terminología muy escasa de lo que realmente puede ser. Y francamente, decir que un paciente tiene lumbalgia como diagnóstico no es un término adecuado. O quizás han escuchado, es que mi paciente tiene ciática. O han escuchado decir, no, es que mi paciente tiene una lumbalgia mecánica. ¿Pero esto es cierto? ¿Realmente ese es un diagnóstico? Si nos ponemos a pensar, imagínense la situación. Imagínense que ustedes están enfermos y van a consultar con su médico de cabecera porque tienen tos. Y les dice, oiga, doc, vengo a consultar porque tengo tos. Y el médico les dice, ya sé que tienes tos. Pues sí, ¿verdad? ¿Pero por qué tengo tos? Ah, tienes tos por una infección. Tienes tos porque fumas. O incluso en situaciones más graves tienes tos por algún tumor. Y el tratamiento cambia, ¿verdad? El síntoma es el mismo, pero el tratamiento cambia. Por ejemplo, si la tos es provocada por el tabaco, ¿cuál creen que sea el tratamiento? ¿Un abordaje farmacológico o dejar de fumar? Lógicamente sería dejar de fumar. En cambio, si la tos es provocada por un proceso infeccioso, pues el tratamiento es farmacológico. Y esto parece chiste, pero es algo que normalmente vemos en consulta diaria. Decir que lumbalgia es un diagnóstico es incorrecto, porque lumbalgia significa meramente dolor de espalda. Y es como esa misma analogía que hicimos cuando vamos al médico a consultar por tos. Entonces, si no podemos clasificarlo, no podemos tratarlo, porque el tratamiento no va a ser el correcto. Entendiendo esto, quiero que vean este artículo. Este artículo salió hace un par de años, aproximadamente 5 años, que habla que el método Mackenzie, por ejemplo, para lumbalgias inespecíficas, no sirve, en pocas palabras. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Servirá o no servirá el método Mackenzie para las lumbalgias? Bueno, déjenme les digo algo. Mackenzie no sirve para las lumbalgias. Pero el ejercicio terapéutico tampoco, la terapia manual tampoco, el masaje tampoco. Nada sirve si no lo clasificas primero. Claro está, este artículo tiene como característica que comprobaron el método Mackenzie para pacientes con un dolor lumbar inespecífico. O sea, no se tomaron la molestia de especificar qué tipo de lumbalgia tienen estos pacientes. Y sí, efectivamente, Mackenzie no es para todos los tipos de lumbalgia, solamente para un grupo específico, a saber, son los problemas discogénicos. Fuera de eso, Mackenzie no va a servir para otro problema. ¿Por qué decimos esto?
Porque tenemos que tener primero el diagnóstico correcto para saber si mi abordaje va a funcionar o no lo va a hacer. Teniendo claro eso, vamos a ver un poco de anatomía de manera muy básica y muy rápida sobre todos los datos clínicos que más nos interesan en nuestro caso. Por ejemplo, actualmente todos sabemos la anatomía básica de la columna vertebral. Lo que nos interesa aquí saber es esto. Si nosotros recordamos esta zona, es el foramen intervertebral. En dicho foramen es donde salen las raíces nerviosas. Dependiendo, obviamente, del segmento en el que estemos hablando, es la raíz nerviosa que va a salir. En este caso, a nivel lumbar. El disco intervertebral va a cumplir una función muy específica, la cual es generar espacio en esta zona. Si el disco intervertebral se encuentra en condiciones sanas, esta zona se va a encontrar con un espacio considerable que va a permitir la función correcta del nervio. Ahora bien, pasa algo interesante. Si nosotros hacemos un corte transversal, podemos recordar que el disco intervertebral se de esta manera. Este es el núcleo, este es el anillo fibroso. El núcleo, en ocasiones, puede protruirse quitando o rompiendo lo que es el anillo fibroso y causando lo que conocemos como una herniación. No es lo mismo una herniación que una degeneración discal. De hecho, el abordaje de ambos es distinto. Es por eso que quiero que se queden con esos datos anatómicos importantes para ir comprendiendo cómo es el abordaje actual de las hernias de disco. Sabiendo eso, existen diferentes hernias de disco. ¿Habían escuchado hablar acerca de ellas? ¿Alguna vez habían escuchado de los diferentes tipos de hernias de disco? En este caso, si no lo han hecho, les voy a explicar un poquito más o menos cuáles son. Recordando que el disco intervertebral tenía su núcleo y tenía su anillo fibroso. En ocasiones puede ocurrir que este núcleo, ¿sí?, pueda salirse o pueda romperse, pero manteniendo el margen del anillo fibroso. Esto no es una hernia como tal. De hecho, este tipo de degeneración discal, tanto esta como esta, o sea, una protrusión o un abultamiento, es normal en la mayoría de los casos. Después de los 20 años, es normal que tengamos una degeneración discal, a mayor o menor grado dependiendo de las circunstancias y características de cada persona, pero a grandes rasgos es un proceso natural. ¿Por qué decimos esto? Porque puede que cuando nosotros tengamos un paciente que lo recibamos, veamos en la resonancia magnética que el paciente tiene una protrusión, pero esa protrusión, clínicamente, el gran porcentaje de las veces no es relevante y la mayoría de las veces no causa sintomatología importante. En cambio, existen otro tipo de circunstancias, como por ejemplo la extrusión o el secuestro, donde el núcleo en esta ocasión sobresale por completo los márgenes. ¿Qué diferencia hay entre una hernia extrusa y una hernia secuestrada? Porque ante la imagen yo la veo prácticamente igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, en ambos casos el material del núcleo se sale. La diferencia es hacia dónde se va ese material. Cuando hablamos de un secuestro, de una hernia secuestrada, obviamente es la evolución más severa de las hernias de disco, se refiere que este material, aparte de extraerse, se va a otro sitio. ¿A qué sitio? Pues no lo sé, depende. Normalmente se puede ir al canal medular y obviamente la compresión es muy severa y puede causar grandes compresiones. La mayoría de las hernias de disco son asintomáticas. Han escuchado eso, supongo, en redes sociales. Pero otras no. ¿Cuáles son las que no son asintomáticas? Bueno, precisamente la mayoría de las veces estas. Estas son las que causan problemas. Y quizás en este momento ustedes estén pensando, bueno, ya me explicaste que existen diferentes tipos de hernias, pero yo había visto, había leído en redes sociales que las hernias se pueden reabsorber. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede o no se puede reabsorber?
Si buscan en la literatura, van a encontrar artículos desde hace muchos años, incluso literatura reciente, con información controversial respecto al tema. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuáles son las hernias que tienden a reabsorberse y cuáles son las que no tienden a reabsorberse? Bueno, la literatura explica que entre más grave sea la hernia, más posibilidad tiene de reabsorberse. Así es, mientras más grave sea la hernia, más posibilidades tiene de reabsorberse. Eso quiere decir que si nos encontramos con una hernia extrusa o con una hernia secuestrada, las posibilidades de que ésta se reabsorba son altas, dependiendo de dónde lo consulten, pero el porcentaje está entre el 60 y el 80% de probabilidades que esto así suceda. ¿Pero por qué? Porque una hernia entre más grave tiene más probabilidades de reabsorberse. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el núcleo sobresale, rompe el anillo fibroso? Es precisamente por ese motivo que ese tipo de hernias tienen mayor capacidad de reabsorción, porque esa rotura va a causar un proceso inflamatorio grande que va a favorecer la regeneración o la reabsorción más bien de dicha hernia de disco. Por ejemplo, miren, este es un diagrama sacado de uno de los artículos publicados recientemente que habla acerca de la reabsorción y menciona a grandes rasgos que al momento de ocurrir una herniación severa va a ocurrir toda esta cascada bioquímica permitiendo que esta hernia logre reabsorberse. Solo que hay un pequeño problema. ¿Cuánto tiempo creen que tarda en que esto suceda? De 3 a 6 meses. Ahora les hago la pregunta. Si ustedes fueran el señor Juan, el paciente Juan, con su dolor de ciática, que tiene que mantener a su familia, que son 4 integrantes, y tiene que trabajar, ¿ustedes creen que él se va a aguantar 3, 6 meses hasta estar bien y esperar a que se reabsorba con ese dolor? Difícilmente. Ese es el problema de la reabsorción, que en tiempo es muy grande y aún así no se garantiza que suceda. Por eso, antes de pensar en una reabsorción, cuando yo tengo a mi paciente enfrente, yo tengo que responderme estas preguntas. La primera: ¿hay daños neurológicos inaceptables o riesgo de síndrome de Caudequina durante el proceso de rehabilitación? O sea, yo veo la resonancia y veo que efectivamente mi paciente tiene una hernia extrusa, pero yo, como acabo de salir del congreso de aquí del Colegio de Fisioterapia, digo, esa se va a reabsorber por sí sola. Pues no necesariamente, ¿verdad? Si el paciente ya está presentando un daño neurológico severo donde la función se está viendo comprometida, entonces, aunque exista la posibilidad de reabsorción, no es recomendable esperar a que esto suceda, porque entre más tiempo pase, más daño neurológico va a haber, y aunque exista una reabsorción, el paciente va a quedar con secuelas. La segunda pregunta que debo de hacerme es: ¿la mejoría de los síntomas clínicos después del tratamiento conservador es temporal o persistente? ¿Alguna vez les ha pasado que están con su paciente en terapia y le preguntan, ¿cómo te sientes? Me dice, muy bien, ya no duele nada, pero apenas sale, maneja y luego otra vez duele. ¿Y cómo llega el siguiente día? Oye, ¿sabes qué? Salí muy bien de la terapia, pero inmediatamente salí de aquí y me volvió a doler. ¿Les ha pasado algo por el estilo? Algo más o menos. Cuando la mejoría con el tratamiento conservador es de muy corto plazo y hay daño neurológico, no es conveniente esperar a una reabsorción. Tercera pregunta es: ¿los síntomas aliviados por el tratamiento conservador se repetirán? O sea, ¿hay riesgo de que esa hernia siga causando problemas? ¿Cómo yo puedo responder esta pregunta? Bien fácil. ¿Qué tipo de actividad tiene mi paciente? ¿Es un paciente sedentario?
o es un paciente muy activo físicamente. Si el paciente hace actividades extenuantes, tiene alta probabilidad de que esta hernia vuelva a salir. Por lo tanto, no es conveniente esperar a una reabsorción. ¿Qué hemos visto entonces? Decimos que las hernias existen diferentes tipos. Las más complicadas son las secuestradas y las extrusas. ¿Tienen posibilidad de reabsorción? Sí. Sin embargo, el tiempo son de 3 a 6 meses y a veces esto puede o no puede ser conveniente. Debido a esta problemática, quizás muchos piensen, bueno, entonces el gran porcentaje de las hernias, pues no vale la pena esperarse. Pues eso fue hasta hace muy poco. Actualmente existe una forma de hacer que haga una pequeña reabsorción de esa hernia en cuestión de un par de minutos. ¿Cómo es eso? Bueno, lo vemos otra vez. Las hernias pueden o no causar síntomas. Y cuando causan síntomas, se les conoce como dolor radicular. Ese es el término. Un dolor radicular es cuando se está comprimiendo la raíz nerviosa y puede causar una sintomatología tipo ciática por la parte posterior o anterior de la pierna, dependiendo del segmento lumbar donde se esté comprimiendo. O sea, si nosotros podemos ver esta resonancia, esta es una resonancia de una persona normal. Aquí, en esta zona, podemos ver cómo se está comprimiendo y esta compresión puede llegar a generar un dolor irradiado hacia el miembro inferior, uni o bilateral. A saber, los dolores bilaterales nunca son normales. Eso no es un dolor radicular simple. El dolor radicular causado por hernia siempre es unilateral, o sea, de una sola pierna, ¿sí? Porque cuando es bilateral puede ser o una estenosis o, en casos más graves, un síndrome de Caudequino. Y esas situaciones son totalmente diferentes a un problema radicular real. Entendiendo lo que es, quizás pudiéramos llegar a pensar, bueno, pero yo he escuchado el término radiculopatía. Radiculopatía, dolor radicular, ¿es lo mismo o es diferente? Bueno, la verdad es que tiene diferencias. El dolor radicular se refiere a cuando hay una compresión nerviosa, pero la función se mantiene. En cambio, la radiculopatía es cuando hay una compresión nerviosa y la función se pierde. ¿Qué funciones? Estamos hablando de la función sensitiva o la función motora. Un paciente con una radiculopatía es el típico paciente que cuando camina, aparte de que le duele, la mayoría de las veces, varía de acuerdo a la compresión, arrastra la pierna, ¿sí? Arrastra la pierna. No puede hacer movimiento de dorsiflexión de manera correcta, precisamente por el daño neurológico que tiene. Lógicamente, si yo les preguntase cuál es más grave, un dolor radicular simple o una radiculopatía, la respuesta creo que es simple, una radiculopatía, porque aquí ya hay un compromiso severo. Sin embargo, el dolor, la radiculopatía puede ser causada en diferentes segmentos, igual que el dolor radicular. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, como todo dolor neuropático, la mayoría de los nervios que son comprimidos, la mayoría de las veces más bien, es el nervio ciático y el nervio femoral. Y el comportamiento del dolor sigue un dermatoma. Por ejemplo, este es un diagrama de cuerpo de alguno de los pacientes que hemos tenido con dolor radicular. Si pueden notar, una de las características, en este caso, en la imagen A, es que el dolor nace de la nalga y se irradia hacia la parte posterior del pie. En cambio, en la imagen B, podemos notar también que tenemos un dolor, sí, irradiado por la parte posterior, pero también por la parte anterior. Cuando el dolor es irradiado hacia la parte anterior, a la zona del muslo, del cuádriceps, suele ser el nervio femoral el que se está comprimiendo, o sea, a un nivel alto, aproximadamente entre L3 y L4. Cuando hablamos de la parte posterior, estamos hablando del nivel típico de las compresiones nerviosas, que son L5 y S1, que es la mayoría de las veces. Sin embargo, como pueden notar en el diagrama de cuerpo, en estas circunstancias,
siempre es de un lado, nunca son de dos, porque si son de dos, ya decimos que es una bandera roja en el gran porcentaje de los casos. Esto es otro ejemplo de algunos de los pacientes de los diagramas de cuerpo con un problema radicular o radiculopatía, que si se dan cuenta, si ustedes pueden googlear y ponen dermatomas, les van a aparecer un diagrama donde están coloreados los dermatomas que tienen. Se dan cuenta, los dolores radiculares siguen un dermatoma en específico. Por ejemplo, este es otro, igual de la raíz hacia la pierna. Este es más centrado. Normalmente estos pacientes suelen ser a niveles altos, entre L1, L2 y L3. Son raros, no es muy frecuente. Y en este caso igual, es el mismo paciente que habíamos estado viendo. Normalmente ese es el diagrama de cuerpo típico que van a presentar los pacientes con un dolor radicular y o radiculopatía. Y ahora, este diagrama explica cómo se comportan los dolores lumbares en general. Cuando ocurre un dolor lumbar, el primer día el dolor va a ser muy alto. Observen esta gráfica. Esta gráfica representa el dolor y esta gráfica representa las semanas de evolución. Se van a dar cuenta que el primer episodio que este paciente tenga, el dolor va a estar sumamente alto. El paciente no se va a poder enderezar, quizás esté un poco inclinado hacia la derecha o la izquierda, y la marcha se dificulta y todo molesta. Posterior a eso, al cabo de la segunda semana aproximadamente, el dolor va a bajar considerablemente y luego de repente lo que va a pasar es que va a subir. ¿Les ha pasado algo parecido? Que están tratando a su paciente y el paciente va mejorando y luego de la nada, sin que haya hecho nada diferente, el paciente sintió un pico de dolor. Y quizás nosotros nos preguntemos, a lo mejor hice algo mal yo, a lo mejor hizo algo el paciente, pero no, es historia natural de la enfermedad de este tipo de problemas. ¿Qué va a pasar después? Lo que va a pasar es que ese dolor va a bajar drásticamente alrededor de la tercera y cuarta semana para que otra vez va a haber otro pico. Y así sucesivamente. Aproximadamente en un dolor agudo van a haber entre 3 y 4 picos de dolor, los cuales son normales. Es historia natural de esta patología. Por lo tanto, estos pacientes, siempre y cuando, aquí va la clave, siempre y cuando se atiendan de manera oportuna, el tiempo de recuperación promedio es de 6 a 8 semanas. Ese es el tiempo de recuperación. No menos de eso. Imagínense la situación que llega un paciente con ustedes con un dolor lumbar y que le dice, oye, ¿tú crees que voy a estar listo para la siguiente semana? Tengo un partido de fútbol. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que va a estar listo? No. ¿Su sintomatología va a mejorar? Sí. ¿Pero va a estar al 100? No lo va a estar. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. Esto no lo podemos acelerar. En algunas circunstancias, cuando los pacientes suelen ser crónicos, este tiempo de recuperación cambia. Estamos hablando aproximadamente de 8 a 12 semanas, o sea, de mes y medio, de 2 meses, a 3 meses de recuperación cuando son crónicos. Y cuando son agudos, como lo vimos, de 6 a 8 semanas, o sea, de mes y medio a los 2 meses aproximadamente. ¿Por qué esto es importante saber? Bueno, porque alguna vez les han preguntado a sus pacientes, oye, ¿cuántas sesiones tengo que venir? ¿Y qué decimos? Híjole, pues yo creo que 10, ¿no? Para quedar el seguro. Bueno, ¿cuántas sesiones va a necesitar nuestro paciente? ¿En cuánto tiempo se va a recuperar? Dijimos, de 6 a 8 semanas. En algunos casos se puede llegar hasta las 12 semanas de tratamiento, siempre y cuando no haya alteraciones neurológicas, pero son pocas las circunstancias donde se puede alargar las 12 semanas. Entonces tenemos que alargar las sesiones que más o menos se acomoden en ese tiempo. Por ejemplo, 10 sesiones 3 veces a la semana, sí, son 3 semanas. 20 sesiones, aproximadamente son 6 semanas. Sí, se asiste 3 veces a la semana. En promedio, estos pacientes, si se vienen terciados, son 20 sesiones las que normalmente necesitan, aproximadamente, que es un número todavía factible. Comprendiendo eso, ¿todas las hernias se operan? No, ya hemos aprendido que no, pero hay unas que sí. ¿Cuáles sí? Aquellas que me están causando un síndrome de cabo de quina, esas
inmediatamente se operan en un lapso no mayor a 48 horas. El síndrome de Staude-Quina, para los que no lo conozcan, básicamente se refiere a una compresión de las raíces nerviosas, donde ya empieza a causar alteraciones tanto intestinales como a nivel geniturinario, donde ya incluso hasta disfunción sexual. Estas son emergencias médicas y tienen que ser evaluadas por un cirujano de columna de manera inmediata. Esto no es opcional, tienen que operarse sí o sí los pacientes con este tipo de problemáticas. Otro tipo de problemas son aquellos pacientes que tienen hernias secuestradas, que presentan un déficit funcional en la escala de Loewe-Daniels de un 3 a 5 y que el tratamiento conservador falló de 6 a 12 semanas. O sea, un paciente que presenta síndrome de Staude-Quina, que presenta alteraciones neurológicas severas, requiere una derivación médica para una cirugía que no es opcional. Entonces, ¿cómo abordamos a estos pacientes? Bueno, existen diferentes abordajes, pero antes de hablar del abordaje es más importante saber cómo los detectamos. ¿Por qué? Muchas veces estamos acostumbrados a decir, ok, tengo esta patología, ¿cómo la trato? ¿Qué técnica utilizo? Utilizo punción seca, electro, ejercicio, terapia manual. Pero a veces nos olvidamos de la parte evaluativa, que esa nos va a permitir escoger el tratamiento correcto. Vean la siguiente situación. Imagínense que un paciente hipertenso va al médico por controlar su problema de hipertensión arterial y el médico, en vez de darle medicamentos para su presión, le da medicamentos para la diabetes. ¿Ustedes creen que ese tratamiento funcione para su presión arterial? Lógicamente no. Pero el medicamento para la diabetes que le dieron es el más caro. ¿Aún así va a funcionar? No, porque el diagnóstico es totalmente diferente. En ese caso, es importante dar una evaluación correcta, y la evaluación correcta consiste en utilizar la prueba de la Segel IPSI y contralateral, o sea, elevar la pierna que le duele, esta es la prueba de la Segel IPSI, y posterior a eso evaluar la otra pierna que no es sintomática. Y si hay dolor en las dos, tenemos un alto porcentaje de probabilidades de tener un dolor radicular. Y una vez que detectamos eso, podemos hacer la prueba de Sloop, que ahorita la vamos a ver más adelante, y hacer una evaluación neurológica. La prueba de Sloop me va a permitir ver la irritabilidad del nervio. Cuanto menos pueda levantar la pierna o cuanto menos pueda estirar la rodilla, mayor irritabilidad del nervio puede haber. También tenemos que descartar que no haya un fenómeno de centralización. ¿A qué se refiere eso? Primero tengo que asegurarme que ese paciente tiene una hernia, y lo primero que tengo que hacer es ver si el paciente centraliza o no. O sea, llega mi paciente conmigo, lo coloco en decúbito prono y le pido que realice primero una extensión de columna. Fíjense cómo empieza a hacer movimientos repetitivos. 1, 2, 3, 4, 5, mínimo 15 repeticiones. Y lo que debe de ocurrir es que el paciente tiene una mejoría o no lo tiene. Si tiene una mejoría haciendo extensión, entonces no es un dolor radicular. Ojo, si tiene una mejoría, no es un dolor radicular. Pero si no la tiene, si el paciente empeora, entonces busco si puede centralizar en flexión. O sea, llevo las piernas al pecho, en este caso las flexiono las rodillas, las tomo y empiezo a movilizar. Si el paciente mejora, entonces no es radicular. Pero si el paciente no mejora, entonces caben altas posibilidades de que sea radicular. ¿Y cómo lo confirmo? Con la prueba de la Segel, ¿se acuerdan? IPSI y contralateral. Una vez que yo estoy seguro que no centraliza en flexión y en extensión, puedo hacer esta prueba. Pero primero me aseguro que el paciente no es centralizador. Cuando confirmo esto, checo la irritabilidad del nervio, que consiste en la prueba de Sloop. Llevo la barbilla hacia el pecho, flexiono un poco el tronco, manos atrás, y le pido que extienda la rodilla. En este caso, esta es una demostración y el paciente obviamente no tiene ninguna sintomatología, pero en un paciente con un problema radicular, pues no tiene la extensión completa por el dolor. ¿Por qué esto es importante? Porque actualmente el abordaje médico está enfocado en inyección epidural de corticosteroides, pregabalina, en algunos AINES,
Y el tratamiento de fisioterapia, el más actualizado es la postura modificada contralateral en reversa, o en su abreviación MRCAR. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aquí salían los nervios? Bueno, este tiene un espacio de altura, tiene de 18 a 22 milímetros aproximadamente. Conforme vas bajando, el diámetro es menor. Se hizo un estudio donde tuvieron 90 pacientes y esos pacientes tenían un espacio de 0,5 milímetros de altura. Era muy reducido. Y compararon cuál de estas posturas era mejor. ¿Y qué concluyeron? Que la postura MRCAR causa una apertura de ese foramen intervertebral, mejorando la sintomatología de manera inmediata, incluso en pacientes con radiculopatía aguda. En resonancia magnética, fíjense cómo se estaba comprimiendo y después de 20 minutos de estar en esta postura, se liberó la compresión. Fíjense, aquí se puede apreciar de mejor manera, antes de la postura, después de la postura. Después de 20 minutos en estar en esa posición. Y obviamente la prueba de la SEGE salió negativa después de haber estado en esa posición. Y lógicamente quiere decir que la posición de flexión y rotación, como se vio aquí, aumenta el espacio del foramen, reduce la presión y mejora la sintomatología. ¿Cuánto tiempo este paciente debe estar alrededor? Mínimo de 20 minutos y hacerlo 3 veces al día en esta posición. Esa es la posición correcta. Desde una vista superior, vemos cómo está doblada la pierna sintomática. Esta es la pierna sintomática, está fuera de la canilla. Y este es un ejemplo de algunos de los pacientes que llegué a documentar que están en esa postura. Parece una postura incómoda, pero créanme que para esos pacientes sienten un alivio inmediato. El alivio se empieza a sentir alrededor de los 3 o 5 minutos después de estar en esa postura. Nótense cómo podemos colocar aquí, en este caso yo puse una pelota, aquí no se alcanza a ver, pero es una almohada, se sale el hombro, se sale la pierna y al cabo de 20 minutos mejora la sintomatología. Posterior a eso podemos complementarlo con algunas de estas técnicas que avalan la evidencia, que es la técnica de apertura, ejercicios para glúteo mayor, neurodinamia y una bicicleta. Por ejemplo, la técnica de la apertura consiste en colocar una almohada o algo que eleve la rodilla y hacer un rock back o un chill pose, dependiendo de cómo lo conozcan. Esa almohada que se encuentra aquí aumenta, ¿sí?, el espacio y simula la postura donde estaba colocado el decúbito lateral. Y claro, la neurodinamia, pero la neurodinamia deslizante es diferente en estos pacientes. Si al paciente le duele, por ejemplo, esta pierna, yo inicio en la otra. Otra vez, si al paciente le duele la pierna derecha, yo inicio en la izquierda. Porque la irritabilidad es tan alta que necesito primero disminuir el dolor a esta y pasarme la otra, donde movilizo el pie, en este caso a dorsiflexión, flexión plantar, en conjunto con el cuello para ir deslizando. ¿Cuántas repeticiones? Las que sean necesarias hasta que la sintomatología mejore. Y después puedo ir progresando, aumentando aquí un eslabón para ir progresando otra vez, mismo ejercicio, ir movilizando. Misma técnica, deslizando. ¿Cuáles ejercicios están prohibidos en estos pacientes? Estos son de los más conocidos. Los estiramientos están contraindicados, va a aumentar la irritabilidad. Todo tipo de estiramiento de la cadena posterior están contraindicados en estos pacientes en la fase aguda porque van a empeorar. ¿Cuáles otros ejercicios? El deadlift, ¿sí?, y la sentadilla libre también están prohibidos en la fase aguda porque van a empeorar. Obviamente la extensión va a estar contraindicada y la extensión en máquina o el ejercicio típico con porque igual va a aumentar la irritabilidad del nervio. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Hasta el momento aprendimos que es muy importante primero un diagnóstico para un tratamiento correcto. Y el diagnóstico correcto para el caso de dolores radiculares agudos es por medio de la prueba de la SEGE, IPSI y luego contralateral. Posteriormente, también hemos aprendido que en la mayoría de las veces el tratamiento es conservador y que actualmente en fisioterapia
el tratamiento inicial y de preferencia para estos pacientes es la postura modificada, la cual es MRCAR, junto con ejercicios. Si nosotros hacemos una evaluación correcta y un diagnóstico correcto, podemos dar el tratamiento y no tratar lumbalgias. Recuerden, no tratamos síntomas, tratamos un diagnóstico. Es por eso que la base de un buen tratamiento siempre es un diagnóstico correcto.